La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar, hermanos, en relación a la guerra. Recibí palabra en la noche en relación a la guerra. Básicamente lo que me fue dado es de que el coronavirus es una preparación para la guerra. En la Biblia hay dos tipos de guerra. Está la guerra física y está la guerra espiritual. La guerra física y la guerra material y la guerra espiritual. De acuerdo a como yo lo comprendo, lo que el Señor me da, es de que parece que Satanás, que no entiende la palabra, él hace lo que el Señor le dice, pero él lo hace materialmente, físicamente. Entonces es responsabilidad de la iglesia obedecer a lo que el Señor quiere que hagamos. Y se hace, tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, Lucas 21, o Mateo 24, que es lo mismo, Marcos 13, que es la profecía que dio Jesús en relación a la guerra, a la destrucción de Jerusalén. Yo siempre les he dicho, en lo espiritual está hablando de doctrina. La doctrina ya le expliqué. En lo material ya pasó en el tiempo en la generación de los apóstoles. Jerusalén fue hollada por los gentiles en el año 70. Eso ya pasó literalmente. Habla del tiempo del fin. Ahí está hablando del tiempo de fin de los judíos en esa generación. Está hablando también del tiempo del fin en relación a lo espiritual. O sea, yo les he compartido que nosotros somos 4 tipos de tierra en nuestra vida. Al principio, cuando comenzamos en el caminar, se nos da palabra de Dios, pero como no tiene raíz, no da fruto. ¿Por qué? Porque Satanás lo quita. No entendemos. Luego está la segunda generación, la segunda tierra, en donde ya se siembra la palabra de Dios, se acepta la palabra de Dios, pero cuando viene la tribulación a las vidas de las personas, no da fruto. En la tercera generación, el tercer tipo de tierra, es las personas que reciben la palabra de Dios y la reciben, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y es infructuosa, no da fruto. O sea, las personas no tienen paz, no entienden la palabra de Dios todavía. Y ya en la cuarta generación, que es el tiempo del fin, es cuando se va a dar fruto. Entonces, una persona que se le dio palabra de Dios, se le dio palabra de Dios, se le dio palabra de Dios, va a dar fruto o está dando fruto. El fruto va a ser bueno o va a ser malo. Entonces, bienaventurado el que recibe la palabra de Dios y da fruto, porque tiene paz en este mundo. Estos son los bienaventurados, a los que Jesús llama para que les sirvan. ¿Okay? Entonces, vamos a leer aquí Lucas 21, que va a la par de como lo dice Mateo 24 y Marcos 13. Dice, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Yo les decía que me fue dado que el coronavirus es como la antesala para la guerra. Es la preparación para la guerra.
guerra contra la iglesia. La iglesia siempre ha tenido guerra, hermanos, siempre. Entonces, pero por ejemplo, en Rusia, con el levantamiento de los bolcheviques, hubo guerra contra la iglesia. O sea, cuando llegó el comunismo y tomaron por la fuerza el poder, matando al zar de Rusia. Y ahí hubo, de alguna forma, ahí hubo fue perseguida la iglesia por muchos años. Entonces, literalmente, en lo material. Ahora, yo les decía que son dos tipos de guerra. O sea, una guerra es en lo espiritual y otra es en lo carnal. Pueden pasar las dos cosas a la vez. Entonces, como les digo, a mí me fue dado que el coronavirus, que es dentro de lo material y también abarca dentro de lo espiritual, es la antesala de la guerra. O sea, es la preparación, las personas que están ahí preparando, es la antesala de una guerra. ¿Una guerra qué? Bueno, el coronavirus es mundial. ¿Pudiera ser una tercera guerra mundial? Pudiera ser. En realidad es irrelevante para nosotros los cristianos. Nosotros debemos de estar preparados ya, si estamos viviendo el tiempo del fin, ¿ok? O sea, la cuarta generación en nuestras vidas. Obviamente un niño que acaba de nacer, pues bueno, está en la primera generación, pero el niño es parte de una familia, ¿ok? Y esa cobertura la tiene a través de sus padres. Entonces, para no confundirlos, vamos a terminar la lectura y luego ya regreso. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal? Siempre hay señales. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Siempre ha habido profetas que dicen esto. Ya desde la primera generación decían esto, obviamente. Mas no vayáis en pos de ellos. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no se alarmen. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Todavía no es el fin aquí. O sea, va a haber guerras. Jesús dice, las mamás van a pelear con las hijas, los hijos contra los padres, hermanos contra hermanos. Esto se ha dado en todas las generaciones, ¿ok? En todas las generaciones. Ahora, pudiera haber una generación donde puede pasar esto literalmente, así, porque así lo entiende Satanás. Y de hecho, de la forma que lo mira Satanás, de hecho esa es la forma de que Dios castiga materialmente, físicamente, a los rebeldes, a los que reciben la palabra de Dios y no se quieren someter a Cristo. O sea, se van con sus propios razonamientos para no perdonar, para no amar. ¿Okay? Y todo comienza con rechazar a Cristo como el Salvador. Y de hecho no se entiende. Esto es típico en toda la iglesia. Déjenme hacer aquí una aclaración. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas se dice, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Bueno, yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Pero hay que entender acerca de la salvación. Porque la salvación, toda la gente piensa cuando se muere. Y sí, o sea, eso va a pasar así, hay una separación. Pero la salvación tiene que ver en donde Cristo nos salva de todas nuestras tribulaciones, de todas. De eso se trata, tener entendimiento. O sea, la salvación no solamente es para cuando te mueras y estés y veas al Padre, sino que ya comienza cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador. Tú necesitas un Salvador cuando no tienes para pagar la renta. Tú necesitas un Salvador cuando te enfermas, la enfermedad que sea. Tú necesitas un Salvador cuando tus hijos tienen problemas. Tú necesitas un Salvador para todos los problemas de esta vida. O sea, al Salvador lo necesitamos todos los días. Todos los días, no nada más cuando te mueras.
Todos los días, esa es la diferencia. Eso es lo que la gente, la iglesia no entiende. Casi toda la iglesia se enfoca, cuando te mueras, unos se van a ir al infierno y otros se van a ir al cielo. Pero resulta que el infierno comienza aquí. Aquí comienza el infierno. Hay gente que hasta lo dice, estoy viviendo un infierno. Pues sí, o sea, eso es un castigo. Entonces, tenemos que entender eso, que la salvación la necesitamos todos los días, todos los días, todos los días, porque Satanás va a venir y te va a querer afligir todos los días. Eso viene, te tienta. Entonces, si te tienta, podemos orar la oración que Cristo nos enseñó. Señor, no nos dejes caer en tentación. Eso es bueno meditar y examinar y orar, hacer esa oración de Cristo todos los días, el Padre Nuestro. Entonces, ahora si se fijan en el Padre Nuestro, que dice, perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si nos ofenden todos los días tenemos que perdonar. He ahí, esa es la guerra, hermanos, esa es la batalla de fe. ¿Ok? Entonces dice el Señor, no vayan en pos de ellos, los que dicen que el tiempo está cerca. Porque nadie sabe los tiempos, nadie sabe las sazones, los tiempos, nadie lo sabe, solo el Padre. Ni Cristo mismo, Él mismo dijo, solo el Padre es el único que sabe los tiempos. Entonces, de hecho, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restablecer el reino? O sea, y les dijo, esto no es para ustedes saberlo, los tiempos y las sazones. Solamente el Padre sabe cuándo. Entonces les dijo, fíjense bien, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya en lo espiritual ya lo expliqué. Ahora en lo material, pues bueno, eso lo puede entender cualquier persona carnal. Una nación contra nación, por ejemplo, Estados Unidos contra, contra Irán, China contra India, Pakistán contra la India, donde hay problemas. Argentina tiene problemas ahorita con Chile, ya los tuvo con Inglaterra. Eso es en lo material, en lo físico. Habrá grandes terremotos, eso ya hay profecía, ya pasó el terremoto de Japón, viene un terremoto muy grande aquí en el Pacífico, en las islas, ahí en Alaska. Y la causa número 1 de miedo en todo el mundo van a ser los terremotos. Eso ya viene pronto, hermanos. ¿Ok? Nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Entonces el Señor anoche me compartió de que el coronavirus es la antesala, es la preparación para la guerra. ¿Cuál guerra? Bueno, pues vamos a ver, o sea, nosotros debemos de estar listos, hermanos. Debemos de estar listos, ¿ok? Ahora, vamos a decir que si es una guerra final, ya la tercera guerra mundial, y bueno, debemos de estar listos, independientemente si es en esta generación o no. Porque todos los días se mueren más de 100,000 personas, todos los días. Entonces tenemos que estar listos independientemente de si hay una guerra o no, porque no toda la gente se muere en las guerras, todos los días se está muriendo la gente y no necesariamente porque hay guerras. Entonces fíjense, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. La pestilencia puede ser el coronavirus. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Okay? Pero antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Estas son todas las falsas iglesias en donde siempre están usando la lengua para tirarle a las personas que verdaderamente aman al Señor y que de alguna forma a veces ellos quieren compartir y nunca los dejan porque están enseñando mal. Entonces los persiguen,
vamos a decir, los escupen simbólicamente. Inclusive los corren de las congregaciones. A otros los tienen en las cárceles, ahí los pastores los tienen sometidos. No, tú no puedes usar teléfono, tú no te puedes casar con esto. O sea, llegan a un punto en donde hasta dominan. Yo lo vi, hermano, a mí nadie me lo dijo, yo lo vi. Donde el pastor les tenía controlado hasta con quién te vas a casar. Eso yo lo vi. Y miren, las intenciones del pastor eran buenas. Son buenas las intenciones de él. Pero no somos nosotros los que debemos de conducir a las personas, hermanos. Es la palabra de Dios, es a través de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces dice, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Déjenme darles un ejemplo de esto, que me ha pasado a mí. Eso me pasó en la iglesia pentecostal, me pasó en una congregación que de alguna forma también era pentecostal, una era unitaria, la otra era trinitaria, y me ha pasado en mi vida personal. Una persona familiar mío, más bien relacionado a través de mi familia, platicando, es muy típico que Satanás siempre va a estar usando cosas para que haya división, para que la gente esté alegando, para perder el quicio, vaya. Eso es nuestra batalla de fe. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una vez, no hace mucho, era 1 año, 2 años, estaba yo con mi familia y una persona, yo la quiero mucho a esta persona, de hecho, vamos a decir, es mi compadre. Cuando yo era católico, pues es mi compadre. Entonces yo recuerdo que me dice, oiga, compadre, ¿por qué dejó la religión de los verdaderos cristianos? Y créanme, hermanos, no fui yo quien les respondió. Básicamente le dije algo así como, cuando yo era católico, yo le sobrepasaba a usted, compadre. Ahora, no se lo dije con el afán de humillarlo, no. De hecho, esto es lo que dice el Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir. Fíjense bien, cuando yo le contesté eso, yo entendí lo que le estaba diciendo, pero yo nunca pensé decirle eso. Dios puso en mí el contestarle lo que le debería de contestar. O sea, yo le digo, cuando yo era católico, yo era mucho mejor que usted. Yo me confesaba, yo comulgaba y de hecho yo tocaba en un coro, yo daba servicio en el coro. Mas sin embargo, él no lo hacía. O sea, dándole a entender de que si nosotros somos salvos por las obras, ¿qué es lo que dice Pablo? No es otra cosa que lo que dice Pablo. Dice, yo en la ley, yo les ganaba a todos ustedes. Yo era fariseo de fariseos. O sea, Pablo era el mejor, no había quien le ganara. Pero dice Pablo, todo eso lo tengo por basura. Porque nosotros no llegamos a la presencia de nuestro Padre Dios por nuestras obras físicas, por nuestras obras para con Dios, sino es a través de la obra de fe, es a través de la fe. O sea, lo que yo le estaba diciendo, si usted piensa que usted es mejor que yo porque usted es católico y yo no, yo cuando era católico yo le aventajaba a usted. En mucho yo le aventajaba a usted. Pero eso no quiere decir que yo era mejor que usted, porque Pablo dice, el que piensa que es algo se engaña a sí mismo. Son muy probable, a lo mejor ni me entendió lo que yo le dije. O sea, como católico yo siempre le gané.
Yo siempre le gané. ¿Por qué? Porque en realidad yo sí iba a misa, usted no. Yo me confesaba, usted no. Es más, usted ni siquiera podía comulgar. No se lo dije, pero él no podía comulgar. Le estaba prohibido comulgar. Entonces, Dios nos defiende, hermanos. A eso es lo que está diciendo Cristo. Cuando vienen personas, cuando tú te sometes a Cristo Jesús y tú sigues a Cristo Jesús, Él te va a salvar de todas las falsas doctrinas. Y aunque no tengas conocimiento de la palabra de Dios, si tú le estás sirviendo al Señor y tu corazón se lo has entregado al Señor, Cristo, el Señor, te va a dar palabra para defenderte y tú mismo te vas a dar cuenta si es que no te has dado cuenta ya. Y esto a mí me ha pasado cantidad de veces, muchas veces me ha pasado eso. Entonces, ya una vez que uno va teniendo conocimiento, uno se va a dar cuenta que en realidad las batallas en realidad son de Dios, no son de nosotros. Pero teniendo en cuenta que primero hay que someternos al Señor y dejar que Él pelee nuestras batallas. Él, no nosotros. Proponer en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Okay? Dice, serán entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes. Eso aplica, por ejemplo, en el catolicismo. El papá que es bien católico y ya una persona que sigue a Cristo y no anda en las cosas de la religión, lo va a entregar, o sea, va a decir que no es un buen cristiano porque no está en la religión verdadera. Y eso aplica casi a todas las religiones, a todas las denominaciones. Por ejemplo, el que sigue a Mahoma, por ejemplo, los musulmanes, al cristiano lo van a perseguir de igual forma. Pero si una persona está siguiendo a Cristo, independientemente de la denominación que está, el Señor lo va a rescatar, porque es Cristo quien pelea nuestras batallas, hermanos. Entonces, a tu alrededor está la gente que te va, ya lo dije en el estudio pasado, es tu familia la que te va a criticar, es tu familia la que te va a condenar, pero es Cristo el que te salva. Pero entendiendo esto, que no te puedes enojar con tu familia, no puedes aborrecer a tu familia, a nadie, no podemos aborrecer a nadie. Podemos aborrecer la doctrina, que es diferente. Yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? La católica, la pentecostal, o sea, la que presume. Oh, esta es la iglesia verdadera. No me digas. ¿De verdad esta es la iglesia verdadera? Ya una persona que se agarra presumiendo, ya eso es indicio de que está... O sea, yo sí, tú no. No, es el que sigue a Cristo. Es el que sigue a Cristo. Ese es el que sigue a Cristo. Y puede ser católico, puede ser pentecostal, puede ser mormón, puede ser... Hay personas que siguen a Cristo. A mí el Señor me llamó siendo católico. Entonces, estén preparados, hermanos. Estén preparados. No se sorprendan cuando vienen contra ustedes, aún las personas, las que ustedes aman. Así está escrito. Así está escrito. No se enojen con ellas. Ahora, ¿quién no peca en relación a eso? Todos pecamos, todos somos débiles. Entonces, he ahí la importancia de reconocernos pecadores. Por ejemplo, yo iba a hacer un estudio acerca de los chismosos. Pero lo quiero hacer así corto, para no darle tanta... Los chismosos. ¿Quiénes son chismosos? Todos. Todos somos chismosos. El que dice que no es chismoso o chismosa, es un hipócrita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No hay quien domine la lengua. No hay.
De hecho, la única forma de dominar la lengua es a través de la gracia de Dios. Y hablarán nuevas lenguas. Todos somos chismosos. Ahora, hay niveles de chismosos. Sí, hay gente que chismea de toda. Pero si yo critico a un chismoso o a una chismosa, me estoy criticando a mí mismo. O sea, yo estoy siendo un hipócrita. Yo a veces hasta jugando, a veces le digo a la gente, oye, te voy a decir algo. No, a mí no me digas, porque yo soy como la chimoltrufia. O a veces yo les decía, yo no soy bodega de nadie, yo les voy a platicar. Entonces, yo lo decía jugando, pero en realidad sí somos, hermanos. Somos chismosos, esa es la realidad. Entonces, cuando nos reconocemos pecadores, es ahí donde eventualmente el Señor nos puede dar de su gracia para que no andemos compartiendo. Por ejemplo, hay creo que es en el libro de Proverbios, donde dice, está una persona que le dicen un secreto y anda como una mujer, creo que dice anda como una mujer que va a dar parto, que ya anda, o sea, no le cabe, no cabe, o sea, lo va a compartir con alguien, o sea, va a andar de chismoso, de chismosa. Así somos todos, hermanos, somos todos. Todos somos chismosos y chismosas. Reconócelo. Yo lo reconozco. Entonces, en la medida que reconocemos nuestros pecados, nuestro Padre Dios es fiel y justo para ayudarnos. Ahí donde nosotros no podemos, Él nos ayuda. Entonces ya si vamos dejando el chisme, podemos darle crédito a Él y no a nosotros. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, cuando habla de que nos van a entregar, hagan de cuenta, así como en el tiempo de Sadrach, Mesoc y Abednego, que fueron echados al horno de fuego. Okay, eso es simbólico, echarlos al horno de fuego. Pero ni uno de sus cabellos se quemó. ¿Por qué? Porque ahí estaba el ángel de Jehová. Igualmente con nosotros, ahí también está el Señor. De igual forma, físicamente, si vienen contra nosotros, porque hay persecución ahorita se puede decir que ahorita se trama, hay en varios países del mundo, se trama eliminar el cristianismo. Y no nomás el cristianismo, sino todas las religiones. Eso ya se trató con el comunismo y no pudieron, se trató en Rusia, se trataron en China, trató Fidel Castro, la gente siguió siendo religiosa. Nunca pudieron contra la religión, independientemente de la religión que sea. Nunca pudieron. Ahorita se puede decir que hay una conspiración mundial y de verdad la gente lo cree, que van a poder parar la predicación, sobre todo la cristiana. Sabemos que nunca van a poder, hermanos. Entonces, pero vienen de una forma, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la guerra en contra de la iglesia, por ejemplo, usando el coronavirus, ya muchas personas ya quebraron, porque no pudieron hacer sus pagos y ahorita tienen muchos problemas, muchas iglesias cerraron. Entonces, está esa conspiración, ¿ok? Pero vienen los impuestos en contra de la iglesia. Eso viene, y yo pienso que ya viene pronto. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Entonces andan buscando la forma de eventualmente desaparecer la predicación. Y hay personas, por ejemplo, está un grupo de personas que tiene un plan malvado ahí para eventualmente, siempre han estado en la política, siempre han estado en eso, queriendo conquistar el mundo, porque en realidad no tienen entendimiento. Pero bueno, Dios usa a esas personas religiosas para pelear, vamos a decir, contra los incrédulos. Dios usa a los incrédulos también para castigar a esas religiones que no entienden la palabra de Dios. Entonces, nuestra pelea sobre todo es espiritual. Si nosotros estamos bien en lo espiritual, en lo material,
estamos también bien, hermanos. Estamos también bien. A, a Esteban, cuando lo mataron, él ni siquiera le dio miedo, ¿no? Él predicó a Cristo. Dice, ustedes siempre andan rechazando al Espíritu Santo, y lo apedrearon y lo mataron. Pero ¿cómo murió Esteban? Estaba viendo el cielo abierto y se vio el cielo abierto. Ahí estaba el ángel de Jehová, ahí estaba Cristo con él, cuando entregó su espíritu. Fíjense bien, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ahora en Jerusalén había creyentes y había no creyentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Porque Cristo les avisó. Eso pasó literalmente. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que están en Judea, Jerusalén está en Judea, huyan a los montes. Belén estaba en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Váyanse. Ahora, ¿quién es la nueva Jerusalén, hermanos? Son las iglesias cristianas. Todas, la católica, la metodista, la adventista. Viene la destrucción en contra de la iglesia. En lo físico también. La guerra espiritual ya está, o sea, sí. La iglesia está siendo perseguida, hay personas que se están suicidando, y esto siempre ha pasado así. O sea, cuando aumenta la maldad de los demonios, esa es la antesala de la venida de Cristo a los corazones de las personas. Pero algunas de ellas mueren, literalmente. Entonces, ahorita se miran cosas, yo estoy mirando cosas que no me tocó ver en toda mi vida. Viejitas peleándose con viejitas, así, viejitos de 80 años con mujeres de 18 años. Cosas increíbles, o sea, viejitas de 70, de 75, de 80 años en las drogas, en la calle, viviendo en la calle. O sea, no pueden ni caminar y andan en las drogas. Eso nunca se había visto, hermanos. Mujeres hermosas, bonitas físicamente, en la calle sin importarles ya. Antes se miraban usualmente hombres jóvenes, pero no ancianas, no mujeres. O sea, ahorita la persecución es grande. Eso es la antesala de la venida de Cristo. Ya sea a los corazones de las personas, o hay personas, el Señor también me mostró hace unos días, la tierra va a dar su fruto, lo va a dar. O sea, el Señor va a rescatar a los que va a rescatar. Hay personas que andan en la calle que el Señor las va a rescatar. Pero, ¿qué pasa si hay una guerra mundial? Si hay una guerra, o sea, en una guerra mundial van a morir muchas personas. Y un día va a haber una guerra mundial. Aquí de lo que yo les estoy hablando, no estoy tratando de asustarlos, sino más bien de prepararlos para la batalla. La batalla siempre la hemos tenido, hermanos, siempre. Entonces, pero si el Señor me comparte algo, pues yo se los tengo que decir. Yo también les dije, por ejemplo, nuestro hermano David, él mencionó que iban a venir tras la iglesia, tras la predicación en contra de los cristianos, Hollywood. Eso ya tiene años pasando. Hollywood viene criticando a Cristo, y podemos ver actores de Hollywood que se han matado, se han ahorcado o sobredosis. Porque nadie se mete contra Dios y habla, escupe. Una persona que escupe al cielo le va a caer en la cara.
Tan simple como eso. A los de afuera Dios los juzga. Dios los juzga. Entonces nosotros sobre todo tenemos que estar peleando la buena batalla de la fe, o sea, mantener la fe, mantener la mirada en Cristo Jesús. Lo que a mí me ha mostrado el Señor, yo siempre se los he compartido, lo que más sobresale de lo que el Señor me dijo es en relación a de que yo tengo que compartir el mensaje de esperanza. ¿Por qué el mensaje de esperanza? Porque la gente ya está perdiendo su esperanza. La gente que tiene confianza en el dinero, mucha gente ya perdió su dinero en el 2007, 2008, 2009. Mucha gente, cientos de miles y si no millones de personas perdieron su dinero, literalmente. Hay personas que tienen stocks en Wall Street que van a perder su dinero. Eso viene pronto. Mucha gente se van a suicidar con drogas, precisamente. Así como, o sea, con drogas. Ya no es aventándose de un edificio o ahorcándose, no, con las drogas se van a suicidar. Y de hecho ya está pasando, porque ya hay personas, viene la caída, porque hay un ajuste en la mundial. Entonces, la única esperanza que tenemos, hermanos, es Cristo. Es Cristo. Si yo se los digo, el Señor me lo mostró así y siempre lo he compartido, se lo voy a compartir una vez más. El Señor me mostró que yo vengo predicando a las personas que están en la playa. Las personas que están en la playa son cristianos. Yo no le estoy predicando a las personas que están en lo profundo del océano. Las personas que están en lo profundo del océano son las personas que tienen cáncer, las que tienen una vida miserable, o sea, personas que están sufriendo grandemente. No, yo le estoy predicando en la playa, o sea, a cristianos, personas que se congregan. Pero la mayoría de ellos andan jugando. O sea, no tienen la mirada en Cristo Jesús. O sea, andan afanados. Así como el pueblo se sentó a jugar cuando fueron rescatados, pasaron el Mar Rojo y una vez que estuvieron en el desierto, el pueblo se puso a darle gracias a dioses ajenos y se pusieron a jugar. Cuando en realidad tenían que estar preparados para atravesar el desierto. Entonces andaban jugando, no, que yo me voy para acá, no, que yo me voy de vacaciones, yo voy a hacer esto. Y no le dedican tiempo a Jesús. Fíjense, es eso en relación al mensaje de esperanza. Y entonces, fue muy poca la gente que escuchó. Que yo le decía, el Señor me lo mostró, que venía un tsunami. Y yo he tenido varios sueños en relación a eso. Venía un tsunami. Y mucha gente los tiene. El que venga el tsunami, ok, ¿qué pasa cuando viene el agua? ¿Te arrastra? ¿O simplemente puedes andar sobre el agua? Andar sobre el agua es bueno. Viene, te toca los pies, pero no te hace nada, eso es bueno. Pero yo miré sobre todo cuerpos muertos, ahogados cuando llegó el tsunami, flotando. Niños, mujeres, ancianos, de todo. De todo. Muy pocos escuchando para que se prepararan. O sea, para mantener la fe. Mucha gente está perdiendo su fe. Por la maldad de muchos, unos porque quieren dinero, o sea, ya unos lo hacen de una forma que da risa. Da risa en realidad, pero la gente va y les da su dinero. Entonces lo encuentran, no, pues resulta que Panchito andaba con una mujer, el predicador oficial de la iglesia, de una iglesia de miles y miles de personas, en adulterio, engañando a su esposa y con una mujer casada. Típico, es típico.
Entonces ya vienen y les preguntan y ya tratan de justificar su pecado. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, ok, pero para empezar, el hecho de que están siguiendo personas, o sea, cuando Jesús dice, fíjense lo que dice Jesús, lo acabo de leer, no vayan en pos de ellos, no vayan. Entonces yo lo digo aquí. Entonces ya la gente que no tiene o no escucha, bueno, o sea, porque Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, la voz de Cristo. Ahora, si Cristo me puso a mí a predicarle a sus ovejas, ya sea que Cristo me puso o no me puso, ¿verdad? O sea, eso puede pasar así, vamos a decir que yo soy un falso profeta, ok, está bien. No me van a escuchar. Pero ¿qué tal si en realidad sí me puso Cristo? Entonces las personas prefieren escuchar a otras personas que les enseñan mal, porque en realidad no se lo está enseñando el Señor, sino ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser engañados. Y por ser engañados, ¿qué van a hacer? Van a morir. ¿Por qué? Porque no están preparados para la batalla. Cristo lo advierte. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jerusalén está rodeada de ejércitos ahorita, hermanos, ¿ok? Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Viene la destrucción. Huyan a Judea, o sea, suban al monte. El monte es Cristo, hermanos. Ya lo dije varias veces. Ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. Ahorita, por ejemplo, a los grupos en cada nación es diferente. En Latinoamérica, los grupos, vamos a decir desde Alaska hasta Argentina, los grupos, se puede decir que más están en contra de la iglesia, son los grupos feministas, los grupos LGBTQ y todo lo que sigue. Están los comunistas, okay. Están, dependiendo de por ejemplo, en Bolivia son los indígenas, ellos tienen sus propios dioses, pero en general, lo que tienen algo en común en todo el continente de América es comunismo. Es el comunismo. Ese es el enemigo de la iglesia aquí en toda América, el comunismo. ¿Cómo combatimos el comunismo? Poniendo la mirada en Cristo Jesús. No hay de otra. El comunismo siempre lleva a la guerra, hermanos. El comunismo está peleando contra Dios. Por decírselo, por darles un ejemplo, Obrador, él quiere sentirse más que Cristo Jesús. Mucha gente tiene su esperanza en Obrador, sobre todo los indígenas, sobre todo la gente pobre. La gente pobre que seguía a Cristo, les viene el ajenjo. Sí, Obrador les está mandando un chequecito, eso es bueno. Pero la gente que pone su mirada en Obrador y no en Cristo, se van a llevar una gran sorpresa. Obrador, lo más probable es que los lleve a la guerra, en contra de los fifí, a los que les llama los del fifí. Resulta que los del fifí tienen dinero, y resulta que los de fifí pueden contratar personas para matarlos. El problema no es Obrador, el problema no es los fifís, el problema no son los indígenas, hay que ayudar a los pobres. El problema es que dejen a Jesús. A mí me da, no sé, cuando yo escuché que Obrador le puso por nombre a su hijo a Jesús Ernesto, porque él admiraba a Jesús y al Che Guevara, yo digo, qué cosa más contradictoria. Es, por decirlo así mundanamente, es como yo le voy a poner a mi hijo Adolfo,
porque yo admiraba a Hitler y vamos a decir, y al Papa Francisco, se lo voy a poner Adolfo Francisco, por decirlo así. O sea, es una cosa muy contradictoria, o sea, no puedes hacer eso, o sea, ¿qué me dice a mí que en realidad él pues no conoce a Cristo? Si conociera a Cristo, ¿cómo va a hablar del Che Guevara, que era un asesino? Era un asesino, o sea, nada que ver. Entonces toda esta gente, por decir el México, que tiene su esperanza, México está progresando, vamos a decir, el dinero ya no se lo están robando, entre comillas, los ratas. Resulta que todos somos ratas. O sea, es bien fácil decir, no, estos ratas se robaban todo. Tú también, hombre, pues ¿para qué te haces? Tú también eres un rata, yo también, o sea, ¿para qué nos hacemos? No, bueno, pero yo le robaba aquí al de la esquina, esos roban millones, pues para Dios es lo mismo. El problema, vamos a decir, de Obrador es de que él quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo o de Cristo. México tiene un gran problema. Por lo menos la gente que pone la confianza en Obrador y no en Cristo. Una cosa, ahora, debemos de orar por los que gobiernan. Debemos de orar. ¿Tú oras por tu presidente, tus gobernantes? ¿Oras? Hay problemas porque ahorita la maldad está aumentando. Entonces, ¿qué necesita la gente? La gente necesita a Cristo, hermanos. Entonces, tú enfócate en Cristo y tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Pero hay que aceptar el hecho de que si Dios va a castigar a las naciones por su maldad, que a poco le vamos a decir, Señor, ¿por qué haces eso? No, hermanos. Debemos de entender que Dios es justo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Hay un tiempo de los gentiles y se tiene que cumplir. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido, el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto ya es la venida de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vamos a decir, se viene, y ha habido peleas. El comunismo de alguna forma es la marca de la bestia. Entonces, y aplica en todo en relación a la bestia. La bestia puede ser el comunismo también. Entonces, ya la bestia, vamos a decir, hubo una guerra, la Guerra Fría, entre 1945 y 1991, o el 89, depende de la caída de la Unión Soviética. Ahí abarca, ¿qué hubo? Hubo guerras, nación contra nación, reino contra reino. Por decir, una de las más devastadoras, una de las más trágicas, fue cuando trataron de imponer el comunismo, y de hecho en Camboya. Yo no sé por qué mucha gente dice, no, o sea, que el comunismo en realidad se puede aplicar y sería bueno, pero no conocen la historia. En Mao Zedong, platica con, ya no recuerdo su nombre, Polpa, creo que Polpa, que era el guerrillero, líder comunista en Camboya. Fíjense cómo comenzó. Básicamente le fue dicho que tenían que matar a todos los que se opusieran. Entonces él sabía que toda persona religiosa había que matarlos. Y él lo hizo literalmente. Tienes que empezar desde cero. O sea, tienes que empezar con niños. Y les tienes que meter en su mente para que te obedezcan. Porque ya la gente que ya está grande ya no lo vas a sacar de ahí.
Entonces el que tiene educación, mátalo. Entonces él mató, imagínate, mató a los doctores, mató a los maestros. Llegó a un punto donde dijo, si tiene lentes, mátenlo, mátenlo. Porque eso quiere decir que sabe leer. Y si sabe leer, a lo mejor ya leyó ahí sobre el capitalismo, mátenlo. Así de cruel fue Popa. Y mató muchísima gente, hermanos. Muchísima gente mató a sus propios hermanos. O sea, la gente de Camboya, su misma gente los mató. Eventualmente viene una nación en contra de él y los derrotan, Vietnam. Entonces, y empezaron a morir ellos de hambre. Se amontonaron los cadáveres de los comunistas después. Pero sobre todo lo que sobresale de esa persecución, había una escuela, todavía existe, tú la puedes mirar ahí en YouTube, en donde era donde ellos, para sacarles la verdad, era donde los golpeaban y les hacían toda clase de martirios para sacarles la verdad, aún a los niños y niñas, hermanos. Fue cruel, este hombre fue cruel y su ejército. Entonces, eso es Satanás, hermanos. Cuando Jesús no está ahí para defender, son crueles, son crueles. Ahora, no solamente los comunistas son atacados, vamos a decir, vayan, investiguen sobre Chile, sobre Argentina. En México es bien conocida la batalla en Tlatelolco, 68, donde mataron a los estudiantes comunistas, en el 71 también. Son crueles los castigos a las personas. Yo miré un documental acerca de las personas que fueron, las que sobrevivieron a los martirios, para sacarles la sopa en Santiago, en Chile. Muy ingenuos, ellos queriendo, que había ganado un presidente comunista, Salvador Allende, y empezaron de alguna forma a proclamar el comunismo, pero no entendían que se estaban metiendo contra, vamos a decir, contra una nación muy poderosa que era Estados Unidos y la OTAN, con mucho poder, con mucho dinero. O sea, es una ideología. Y ellos muy ingenuos, sin armas, pelear contra un ejército, pues cuando le hablaron simplemente pusieron una persona, Pinochet, como diciendo, acábamelos. Y los acabó. Bueno, esta generación decidió votar por un comunista, o sea, no aprenden de la historia. Ahora, déjenme decirles algo. En la profecía, Dios habla que son castigados no solamente los comunistas, sino también los capitalistas, ya lo he dicho. La gente que anda tras el dinero van a perder su dinero. ¿Y para qué? Como yo les dije hace poco, estaba yo mirando las personas que hicieron dinero, los presidentes de México, que eran los que más hacían. López Portillo, ¿dónde quedó? En la miseria. Luis Echeverría, todas sus casas que él tenía, ¿dónde quedaron? Quedó en la miseria. El Negro Durazo, todas estas casas que tenía, todo lo malo que anduvo haciendo, ¿dónde quedó? No lo disfrutó. Eso lo dice Cristo, hermanos. Eso lo dice Cristo. Entonces, no nos conviene, fíjense bien, nosotros podemos vivir en un país comunista o podemos vivir en un país capitalista. O sea, hay cosas que tenemos en común con los comunistas. El comunista dice, no, nosotros hay que trabajar, todo es común, esto es de todos, de toda la comunidad.
El verdadero cristiano no anda con el afán de tener dinero. Ya donde entra el problema es en donde no quieren personas religiosas. Ahora nosotros podemos, ¿a qué conclusión llegó cuando dejó de ser perseguida la iglesia? Resultó que los mejores soldados eran los cristianos. Constantino eventualmente dijo, oye, pues si mis mejores soldados son los cristianos, de aquí para adelante ya no los voy a perseguir. Son los más honestos, son los menos tranzas, son los menos... Entonces ahí es donde tenemos oportunidad de dar testimonio. Nosotros de alguna forma estamos más inclinados al capitalismo, porque en el capitalismo existe la libertad de expresión y la libertad de yo no me meto con tus cosas. O sea, si tú quieres ser rico, pues órale. Pero si quieres ser pobre, pues esa es tu bronca también, nomás que no me lo quiten a mí. Entonces, tanto los capitalistas aquí, hay compañías que van a quebrar. General Motors va a quebrar, ya está dicho. Pero también los sindicatos, que en todo caso son los comunistas, o socialistas o comunistas, como le quieran poner, ellos también van a tener problemas. Tanto los capitalistas como los comunistas aquí en Estados Unidos van a tener problemas. Al último necesitan a Cristo, tanto los capitalistas como los comunistas. Y no nada más esto es en general, todas las personas necesitamos a Cristo. Entonces al último nuestra esperanza es Cristo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Una revelación que me dio el Señor es en la conversión de mi esposa, cuando ella me dice, yo no quiero morir, pero yo le digo, no tengas miedo, porque en realidad vamos con el Señor. Yo estoy incluido cuando yo le digo a ella. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. En todo caso, si viene una guerra nuclear, no tengan miedo. Si verdaderamente creemos en Cristo, Cristo resucitó, hermanos, y resucitó a Lara. Cristo es el dador de vida. Estar con Cristo es 1000 veces que estar aquí, en esta vida. No tengan miedo. O por lo menos sigan al Señor para que el Señor les quite los miedos. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. El verano son buenas noticias. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Esto es Cristo. Cristo viene en el verano, siempre. Él no viene en el invierno, Él viene en el verano. Entonces dice, estén despiertos. Cuando vienen las catástrofes, mucha gente tiene miedo, hay mucha gente que muere. Imagínate vivir en la Segunda Guerra Mundial en Hungría y peor siendo judío. O imagínate en Polonia en 1939. Con un ejército de caballos y el ejército de Alemania con tanques, pues ¿cuándo? Es obvio que tuvieron miedo. Imagínate vivir en Siria en estos años pasados. O imagínate vivir en Irak. O en Irán con la guerra. Hay gente que ya está sufriendo. No, y acá uno en las fiestas, pachangueándoselas sin tener en cuenta toda la gente que está muriendo, que ha muerto. A veces se mencionan las muertes de los soldados estadounidenses. Yo estoy en contra de la guerra, yo estoy a favor de la paz. Pero sin tomar en cuenta a veces las muertes, vamos a decir, de cuánta gente ha muerto en Irak. Mucha gente, hermanos, es mucha gente. ¿Cuánta gente ha muerto en Siria? Mucha gente. Mucha gente se quedó sin nada en Siria.
el problema de las pandillas en El Salvador. O sea, es el problema de los cárteles de las drogas en México, el problema de las dictaduras, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela y en Cuba. Hay mucha gente sufriendo, debemos de orar por ellos, hermanos. Eso dice el Señor, el cielo pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día está, lo que yo les he estado diciendo. ¿Por qué quedó postrado? ¿Por qué murieron todas estas personas? O sea, cuando dice no se carguen de glotonería, no está diciendo ahí que no comas pan o no comas. No, o sea, las glotonerías de este mundo, hermanos. El adulterio, los afanes de este mundo. O sea, quiero casas, quiero dinero. Estás viendo lo que está pasando y tú todavía enfocado en el dinero. Y de embriaguez, o sea, la embriaguez, vamos a decir, esto es la iglesia verdadera, la única y verdadera. Nosotros somos los únicos que... Eso es andar borracho de orgullo. Y por andar borracho de orgullo, esas personas andan condenando a todas las denominaciones. En todas las denominaciones está el Señor, en todas. Donde se lee la palabra del Señor, ahí está Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, ahí está, velad, pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. De escapar y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ok. Vamos a decir que Cristo viene a nuestros corazones. O viene y no encuentra nada. Nosotros somos la higuera. Viene Cristo, pasa por mi casa y mira que nada más, que no tengo nada. Pero sí tengo muchas hojas. Todo verde, ando bien verde, todo, pero no tengo higos. O sea, no tengo frutos. No he perdonado a mi prójimo, no ando afanado. Aquí así, en esto, o sea, ¿para qué nos vamos para otro lado? Afanado en las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué dice Cristo? Nunca más vuelvas a dar fruto. Y se seca. Y las ramas que se secan, les dice a sus ángeles, quémenlas. O sea, Satanás te va a dar duro. Y por donde más te duele. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Resulta que Satanás sabe si le tienes miedo a la enfermedad, Satanás sabe si le tienes miedo a esto, Satanás sabe si... Porque él es el que pone los miedos. Y por ahí viene. Y ya no está Jesús para defenderte. Ya el Espíritu de Dios no te va a defender. ¿Por qué? Porque siempre lo negaste. Porque el Señor te dice, perdona. No. Perdona. No quiero. Perdona. Y es triste ver a la gente. Ya uno pues digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a Zacarías 10:5 dice, serán como valientes en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Los que tienen la confianza en este mundo van a ser avergonzados. 14:3 de Zacarías. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Salmo 144, 1 y 2. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Isaías 27:4, fíjense, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré, aún ahí está.
Por ejemplo, los que pelean contra nosotros son espinos y cardos. ¿Quién los hollará? Jesús mismo. ¿Ok? Zacarías 4:6, uno de los más famosos. Entonces respondió, vayan y vean el contexto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nosotros ya sabemos que el candelero son las iglesias, las 7 iglesias. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahora fíjense, ya para resumir un poquito acerca de la relación, nosotros tenemos una guerra espiritual. Pablo viene hablando acerca de los dones espirituales y luego acerca del amor. En 1 Corintios 14:8 dice, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo soy trompeta aquí. Yo vengo y les hago ¡turú! Prepárense para la batalla. Pongan la mirada en Cristo Jesús. Perdonen. O sea, yo les leo la palabra de Dios, les comparto la palabra de Dios. Yo soy una trompeta. Prepárense para la batalla. ¿Para qué? Permanezcan en la fe. Satanás, lo que siempre va a tratar Satanás de quitarte es tu mirada en Cristo Jesús. O sea, fíjense bien, aquí esto que les voy a decir es muy profundo, pero es simple si lo simplificas tú. Una vez que tú entiendes que tú eres salvo por la obra de Cristo Jesús, tú eres ya salvo. Tú pones tu mirada en Él. Poniendo tu mirada en Él, vas a poder dar un buen fruto. ¿Ok? Buen fruto. Pero nunca te salgas de ahí. Tú fuiste salvo por la obra de Cristo Jesús. Porque, ¿qué es lo que usa Satanás? Viene, te trae a una congregación y en esa congregación te dice, esta es la iglesia verdadera. Si no hablas en lenguas es que el Espíritu de Dios no está en ti. Ahí ya Satanás está engañando a los pentecostales. Entonces ya los pentecostales que hablan en lenguas piensan que son los únicos. Porque esa es una de las señales según ellos. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Entonces el que habla en lengua en la iglesia pentecostal piensa que ellos son los únicos. Entonces ellos miran a los que no hablan en lenguas como que todavía no han recibido el Espíritu Santo, sin entender el contexto de lo que está diciendo Pablo. Resulta que el que dice que el que habla en lenguas, y ese es el contexto de esto, el que habla en lenguas, por ejemplo, yo vengo y les digo, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo te vas a defender cuando venga Satanás contra ti? Y tú dices, pues ¿qué está diciendo el hermano? Eso es lo que hacen los que hablan en lenguas. Se edifican a sí mismos. Es el Espíritu de Dios, es una señal, pero es una señal al incrédulo. Entonces dice Pablo, yo prefiero decir 5 palabras, 5, con mi entendimiento, o sea, perdonen, amen. Amen a su prójimo. Son 3 palabras. Amen a su prójimo. 4 palabras. Y les doy el versículo ahí. Esto es lo que dice Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, que aman a su prójimo. A su prójimo. 11 palabras. Yo les dije mucho. Imagínense que yo duré 1 hora aquí. Y duró 1 hora. Pues no vas a entender nada. Entonces, ¿cómo te vas a defender? Ese es el contexto de lo que está diciendo Pablo. Si la trompeta diera un sonido incierto, o sea, hablando en lenguas, ¿cómo te vas a preparar para la batalla contra Satanás y sus demonios? Fíjense cómo lo dice Santiago en relación a eso.
¿De dónde vienen? Estamos hablando de guerra, guerra espiritual, batallas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? El sexo, el adulterio, porque es una pasión, el sexo. Hermano, debemos de amar. Bueno, ¿a usted qué le importa si yo quiero andar acá con Panchita? Dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codician, ahí está un pecado. Codician y no tienen. Codician, o sea, quieren dinero y no tienen. Dios quiere que tengan mucho dinero. Y yo los veo siempre bien quebrados a donde predican. Siguen igual de quebrados. Matáis y ardéis de envidia. Sobre todo a los hermanos que no andan enfocados en las cosas del mundo. Pero no nada más a ellos. Eso es carnal, hermanos. Todos tendemos a criticar. Y criticar al hermano es matar. Sobre todo aborrecer. Y no podéis alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. No tienen lo que desean. Porque no piden. No piden. Piden y no reciben. Porque pide el mal. Señor, dame. Yo hice eso, hermano. Señor, déjame, me gano la lotería. Mira, le voy a dar el 50% a los pobres y con el otro 50% me pongo a trabajar y le sigo dando a los pobres. ¿Por qué el Señor no permitió que yo me ganara la lotería de aquí? Porque estaba pidiendo mal. Ahora, en el fondo de mi corazón, yo sabía que eso estaba mal. Les estoy hablando de hace 35 años, 40 años. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Esto es ser adúltero. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ya tenemos el Espíritu Santo por haber recibido a Cristo. Ya lo tenemos. Pero cuando decimos, yo quiero mucho dinero, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Porque eso no es el Espíritu Santo te quiere dar dones. Y en lugar de a lo mejor anhelar los dones espirituales para ponerlos a trabajar en la obra para ayudar a nuestros hermanos. Imagínate que tú tienes el don de hacer milagros y tú vienes y haces oración por un grupo de personas y todas sanan. ¿No sería más bonito eso? Imagínate, yo veo a una persona sufrir y la veo y esclavo por ejemplo, yo miro aquí. Miraba, ya tengo tiempo que no lo miro a una persona, lo miré cuando andaba bien y luego lo volví a mirar, y ya lo miré mal y luego lo volví a mirar, y ya lo miraba más mal y ya la última vez que lo miré andaba ya bien, era morenito pero ya parecía negrito de tanto que andaba en el sol, o sea era homeless y esclavo de las drogas. Yo le predicaba, le hablaba del Señor, él era católico, me decía, no, yo soy católico, y nunca quiso escuchar. Ya llegó un punto en donde lo dejé de ver. Imagínate si yo vengo con el don del Espíritu Santo, con el don de hacer milagros, y yo vengo, a ver hermano, quisiera dejar las drogas, pues casi todos quieren dejar las drogas. Entonces yo hago oración por él y sana, y el Señor lo sana y le saca todos sus demonios que lo tienen afligido ahí. ¿A poco no es más bonito eso que a que yo me saque la lotería para mis deleites? Debemos de anhelar los dones espirituales, hermano. Pero sobre todo, compartir a Cristo. Sobre todo el amor. Debemos de anhelar todo eso. O sea, los dones espirituales, pero también predicar a Cristo. Porque cuando predicamos a Cristo le estamos llevando paz al corazón de las personas. Eso nadie lo puede comprar con dinero. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo lo purificamos? Esperando a Cristo Jesús. Esperando a Cristo, poniendo nuestra confianza en Él. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y luego viene acerca de juzgar al hermano. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Ahí está el chisme. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, ahí la importancia. Podemos predicar a Cristo. Cuando predicamos a Cristo, predicamos el amor. En la iglesia, cuando una persona no está amando, debemos de exhortar la palabra, pero debemos de usar la palabra para exhortar. O sea, es la palabra la que nos exhorta a nosotros, no que nosotros personalmente vayamos, ¡hey, pecador! ¿Por qué pecas? No, eso está mal. No, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Eso no es necesario, o sea, está bien entendido. Hay que someternos a toda institución humana. El presidente dice que el presidente Biden dice, vacúnense. Y hay una gran cantidad de personas cristianas que no se quieren vacunar. Entonces ¿contra quién están peleando? ¿Contra Dios? No, que Joe Biden no tiene derecho. Él es el presidente. Dios lo puso. No, que el presidente no es, que es Donald Trump. Esas cosas le pertenecen a Dios, hermano, no a nosotros. El que está en la Casa Blanca es Joe Biden. El que arregla esas cosas es Dios. Legítimo, el que está ahorita, el que reconocen como presidente es a Joe Biden. Y el Joe Biden dice, vacúnense. Porque eso es lo que dice Pablo primero en Romanos 13, y eso es lo que dice Primera de Pedro aquí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Primera de Timoteo 6:12. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo no andaba bien, tenía miedo. Entonces viene Pablo, lo edifica, lo exhorta, lo edifica, le promueve una vez más el evangelio, le habla de Cristo y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en la segunda carta, y con esto termino, dice Pablo, una vez que anduvo predicando la palabra de Dios, y anduvo exhortando y anduvo enseñando, dice Pablo, en relación a la guerra,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo terminó la carrera entendiendo que él era pecador y que Cristo lo salvó de todas las tribulaciones. Pero eventualmente nos tenemos que ir con el Señor, eventualmente. Ya cuando no es nuestro tiempo, pues ya, que pase con nuestros cuerpos lo que Dios decida. ¿Verdad? Ya si nos van a cortar la cabeza o si nos van a matar de una forma o de otra, eso ya es irrelevante. Ya terminamos la carrera, o sea, ya. Y el Señor nos dice, hijo, ya te vienes conmigo. Ah, está bien, padre. Dice Pablo, yo me quiero ir con el Señor, yo quiero estar con Él, pero también quisiera estar aquí con ustedes. Entonces ya eventualmente dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él amó a su prójimo también. Dio testimonio de que tenía fe. ¿Cómo dio testimonio? Él anduvo proclamando a Cristo y anduvo también perdonando y bendiciendo a los que lo maldecían. ¿Okay? Entonces, hay guerra, hermanos, tenemos que estar listos. Si viene una persona incrédula y nos golpea simbólicamente en una mejilla, tenemos que poner la otra. Y si no podemos, seamos sinceros, Señor, me enojo cuando me pegan en la mejilla todavía. Perdóneme, Padre, necesito de usted, Señor. Usted dice que me goce, pero yo todavía no me gozo, me da coraje. Sean sinceros, hermanos, es todo, sean sinceros. Si tú le dices al Señor, Señor, me da coraje y yo quisiera darle un puñetazo en la cabeza y o en la nariz. Sean sinceros. Y el Señor les va a ayudar. Entonces llega un tiempo en donde pudiera venir a alguien, te abofetean una mejilla y ya no te enojas. Entonces te gozas y dices, Señor, me están golpeando por causa de usted. Y puede ser literal, a ver, pon la otra, sí es cierto, y se la pones. Y te dan el puñetazo y te duele. Pero eventualmente el Señor te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y andas como entre las nubes. Y, ¡ay, Señor! Qué bonito es andar, qué bonito seguirlo a usted, Señor. Es pura felicidad con usted. No le hace que me hayan cacheteado, hombre, ¿qué tiene? Esa es la batalla, hermanos, que tenemos que pelear. O sea, no se trata nada más de decir yo creo. No, debemos de creer y debemos de vivirlo. Debemos de amar, debemos de perdonar. Esa es la batalla de fe, pero entendiendo que es por el mérito de Cristo, no por el de nosotros. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero. Yo soy pecador. Pero por la gracia de Dios, trabajo en el ministerio de mi Señor. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.